Bien, comenzamos con nuestras sesiones de videos de los proyectos de dinámica, la explicación de cómo podemos solucionar nuestros problemas, nuestros proyectos, mediante nuestra descripción de mecanismos planos. ¿Listo? Entonces, un primer proyecto, el proyecto tipo 1, es un proyecto que tiene solución analítica que la podemos hacer todos a mano con un papel y un lápiz o aquí con este tablero. Y es un proyecto que básicamente consta de una biela, ¿cierto? Perdón, una manivela que rota impulsada por un motor, una biela y una corredera, ¿cierto? Puede ser, digamos, en el caso de una biela manivela pistón, el pistón. Entonces esta masa se desplaza únicamente en dirección horizontal, ¿sí? Sobre una cierta superficie sobre la cual despreciamos nuestra fricción. Fíjense que no es un mecanismo biela manivela pistón típico, sino que está excéntrico, está descentrado del eje, ¿cierto? A una cierta altura. Ese movimiento traslacional de ese pistón estará localizado a una cierta altura desde la bisagra, desde el motor que imparte el movimiento rotacional. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo de este video es realizar toda la descripción de las posiciones de cada uno de los elementos del sistema mecánico, del mecanismo, para luego contribuir con esas posiciones en el análisis de las velocidades, las aceleraciones y en el análisis cinético de todo nuestro mecanismo. Bien, entonces fíjense que lo que queremos es describir para todos los instantes de rotación del elemento manipulado, impulsado, ¿cierto? Impulsor de todos los demás, ¿cierto? Lo impulsamos mediante un motor, cómo es el movimiento, cómo son las posiciones de los demás miembros del sistema mecánico. Bien, entonces comenzamos. Lo primero que hacemos es identificar los componentes de nuestro sistema, ya los he descrito anteriormente, ¿cierto? Tenemos un elemento manivela que está aquí enlazado mediante una bisagra, ¿cierto? A un motor. Ese motor le transmite un movimiento rotacional, ¿cierto? Vamos a entender que esa manivela gira totalmente, da toda la vuelta, ¿cierto? Y da así múltiples vueltas. Tenemos un elemento biela, ¿cierto? Que puede rotar y trasladarse. Y tenemos un elemento pistón, aquí esta masa, que se puede trasladar, simplemente no puede rotar por su geometría y por sus condiciones de apoyo, solamente se puede desplazar con respecto del suelo. Listo. Y las relaciones entre ellos, pues fíjense que estarán dados por esos pasadores que existen, ¿cierto? Que los acoplan el movimiento del uno con el otro, principalmente del impulsor, del elemento impulsor, con los demás elementos impulsados. Entonces nosotros definimos esos acoplamientos como el nodo 0, el nodo A y el nodo B. Bien, son los puntos límites, ¿cierto? Son los extremos de cada uno de esos elementos y van enlazando los unos a los otros. Para definir nuestra geometría, entonces nosotros usamos toda nuestra descripción vectorial y trazamos vectores, ¿cierto? Que son esas líneas que nos unen los nodos OA. El primer vector lo voy a llamar ROA en rojo, me va a definir mi primer elemento de mi mecanismo. Voy a trazar un segundo vector, RAB, fíjense que une el nodo A y el nodo B y define mi segundo elemento del mecanismo, mi segunda posición del mecanismo, del elemento del mecanismo. Y voy a trazar un elemento, un tercer vector, ¿cierto? Que será el vector que une el nodo O y el nodo B, que se llama ROB, lo voy a llamar ROB, está aquí en azul. Y ese vector entonces también me define el movimiento de ese elemento B, ¿cierto? Respecto de la bisagra, fíjense que está fija. Entonces este vector, fíjense que me describe principalmente cómo se mueve horizontalmente esa masa B, ¿cierto? Ya que sabemos que la distancia vertical siempre va a estar fija entre ese suelo por donde se puede desplazar nuestro elemento B y la bisagra, ¿listo? Aparte de eso, yo puedo definir un sistema de referencia, voy a usar un sistema de referencia cartesiano en el cual X es mi eje horizontal, Y es mi eje vertical y entonces tengo ejes unitarios Y en la dirección X y J en la dirección vertical.
Bien, y aparte tengo que yo usar también una descripción de los ángulos respecto de las horizontales para poder definir cómo es que están orientados esos vectores, ¿cierto? Entonces uso el ángulo θ1 de mi vector ROA respecto de la horizontal y mi ángulo θ2 de mi vector RAB respecto de la horizontal, ¿bien? Y entonces de esta forma, nosotros podemos definir completamente si tenemos las longitudes de los elementos, ya que las longitudes pues, son esos magnitudes de esos vectores que nunca cambian, ¿cierto? Nunca voy a alargar o contraer cada uno de nuestros elementos, sino lo único que van a hacer es trasladarse o rotar, ¿cierto? Y entonces ese movimiento va a estar definido plenamente por ese ángulo respecto de la horizontal de cada uno de los vectores. Perfecto. Entonces vamos a ver que nuestra ecuación vectorial que define nuestros movimientos de esos dos elementos para todos los movimientos, si es que nuestro mecanismo no se rompe para todo el movimiento rotacional de la manivela, va a ser que el vector ROA más el vector RAB tienen que resultarme siendo igual al el vector ROB. ¿Listo? Entonces es esta ecuación de acá que nosotros tenemos, que es nuestra ecuación vectorial, que nos rige para absolutamente todos, ¿cierto? Los instantes del movimiento. Esta es nuestra ecuación para todos los instantes, para todo el giro de la manivela, se va a cumplir que si el mecanismo no se rompe, ¿cierto? Si no se desenlazan los elementos de los nodos, entonces vamos a tener esta descripción siempre pasando. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Pues los ángulos θ1 y θ2 y los desplazamientos aquí horizontales de B. Listo, entonces nosotros podemos cada uno de estos vectores descomponerlos, ¿cierto? En cada uno de sus componentes, entonces venimos y evaluamos el primer vector. El primer vector básicamente los puedo descomponer como la suma de una componente horizontal, ROA, componente en X, ¿cierto? Y una componente vertical, ROA, componente en Y, ¿cierto? Y este es completamente mi ecuación resultante de ese que describe ese vector ROA, ¿cierto? Nosotros, cada una de esas componentes, aparte de todo, si sabemos, siempre sabemos la longitud de nuestro elemento manivela, pues las podemos describir usando trigonometría, ¿cierto? Cada una de esas componentes como la magnitud de mi hipotenusa por el coseno o por el seno de cada uno de ese ángulo, ¿cierto? Entonces, básicamente, dependiendo si es la componente horizontal o la componente vertical, yo usaré el seno o el coseno para describir esas magnitudes, ¿cierto? Y esas magnitudes van orientadas bien sea en la dirección Y o la dirección J. Perfecto. Lo mismo con todos los demás, ¿cierto? Usando cada uno de esos ángulos respecto a la horizontal, yo puedo definir que cada uno de esos vectores, RAB y ROB, son la suma de sus componentes en X y en Y, ¿cierto? Son la suma perfecta de sus componentes, suma vectorial de sus componentes en X y en Y. ¿Listo? Entonces, cada una de esas componentes, de nuevo, yo las puedo calcular como un producto entre la hipotenusa, que es nuestra longitud de nuestro elemento, que nunca va a variar, ¿cierto? Siempre va a permanecer constante la longitud de nuestro elemento mecánico, y la trigonometría, bien sea coseno o seno, por los vectores que me dirigen en la horizontal o en la vertical, que son el vector unitario y el vector unitario J. Fíjense con respecto a nuestro vector que une nuestra bisagra de la masa que se puede desplazar solamente horizontalmente, perdón, esta sería nuestra masa, ¿cierto? Entonces aquí está su movimiento que solo puede ser horizontal. Tenemos que no es necesario descomponerlo en términos trigonométricos porque nosotros sabemos que siempre, sí o sí, la magnitud de esta componente vertical de ese vector que une la bisagra y la masa va a ser siempre esa altura, ¿cierto? Una magnitud que ya conocemos, es la altura de esa superficie, por el vector unitario J. Entonces esta componente de acá,
pues nosotros sabemos que siempre va a ser constante, va a ser siempre la altura por nuestro vector unitario j, ¿cierto? Esta de acá es nuestra altura por nuestro vector unitario j. Bien, entonces de aquí solo necesitaríamos nosotros saber cuánto es que se está desplazando horizontalmente esa masa B respecto de nuestra bisagra. Y esa nos lo daría esta componente de acá, ¿cierto? La componente horizontal. Esta componente en X es la que nosotros realmente tenemos que definir completamente y encontrar para poder definir cómo es el movimiento horizontal de nuestro elemento P, de nuestra masa B. Bien, esta es en definitiva la incógnita que nosotros también tenemos que resolver en nuestro problema. Y ya habiendo definido cada una de las componentes, cada uno de los vectores, pues entonces yo defino toda mi suma, ¿cierto? Toda mi ecuación vectorial de la suma de los dos vectores igual al vector de entre la bisagra y la masa, ¿cierto? En términos de todas esas, cada una de esas componentes. Entonces las defino en términos de, aquí viene estando mi vector ROA, ¿cierto? Las componentes que definen mi vector ROA. Luego tenemos las componentes que definen mi vector AB, ¿cierto? Componente en X y componente Y, cuya suma definen completamente mi vector RAB, usando el sistema cartesiano, ¿cierto? Y sumo estos dos vectores y me tiene que dar el vector ROB que une la bisagra, ¿cierto? Y la masa. Perfecto, entonces fíjense que acá al lado izquierdo yo puedo factorizar todo lo que multiplica I, todo lo que va en la dirección I, y puedo factorizar todo lo que va en la dirección J. Lo mismo al lado derecho, el lado derecho es muy fácil, sabemos que no tengo que factorizar porque solamente tengo este componente en X del vector ROB multiplicando a mi I, y en J solo va el componente ROBY, que ya sabemos que es mi altura. ¿Listo? Entonces, como los factorizamos, también los podemos separar, porque todo lo de I al lado izquierdo tiene que ser igual a todo lo de I al lado derecho de la ecuación, y todo lo de J al lado izquierdo de la ecuación tiene que ser todo lo de J al lado derecho de la ecuación. Bien, entonces aquí mismo nosotros definimos todo lo que va multiplicando en I al lado izquierdo igual a todo lo que va multiplicando I al lado derecho. Como I al lado izquierdo y existe al lado derecho, se pueden simplificar, se pueden cancelar, ¿cierto? Y me queda básicamente solo esta ecuación en términos de cantidades conocidas y escalares. ¿Listo? Lo mismo en J. Nosotros lo que hacemos es venir y resolver aquí y cancelar, ¿cierto? Simplificar todo lo que va en J al lado del izquierdo, se cancela la J al lado derecho y me quedan solamente los factores que multiplicaban a esas J. Perfecto. Bien, entonces lo que tenemos ahí es un sistema de dos ecuaciones. Fíjense que llegamos a dos ecuaciones, una ecuación para las componentes en I y otra las componentes que multiplican a J, ¿cierto? Todo lo que va en X y todo lo que va en Y. ¿Y qué conocemos de aquí? Entonces voy a definir como datos conocidos, fíjense las longitudes de cada uno de mis elementos, ¿cierto? De la manivela, esos son datos conocidos, ¿sí? De la manivela, de mi biela, RAB, y la altura, ¿cierto? La altura entre la bisagra y la base donde está desplazándose la masa B. Todas esas son dimensiones conocidas, ¿bien? Porque la manivela, la biela o la altura no se van a alargar ni se van a contraer, ¿cierto? Se estarían rompiendo o estarían moviéndose la Tierra si eso llegara a cambiar. Entonces estas son cantidades todas que yo conozco y vengo yo aquí y me doy cuenta que de estas ecuaciones yo conozco todo esto de acá, ¿cierto? Conozco todas las dimensiones de aquí, excepto que no conozco mi distancia entre la bisagra horizontal, entre la distancia horizontal entre la bisagra y la masa que se va trasladando. ¿Qué otra cosa yo conozco? Fíjense que yo conozco completamente cómo mi motor, yo soy el operario de este motor, entonces yo conozco cómo este motor va a ir girando alrededor, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Esa es una función
que me dice cómo es teta 1 en el tiempo, cómo va rotando, ¿cierto? Va incrementándose desde 0 con la horizontal, va dando una vuelta, ¿cierto? Hasta volver a 2pi y así 4pi, las vueltas que tenga que dar ese motor. En todo caso, ese es un dato conocido, ¿sí? Entonces ese también es otro de mis datos conocidos de mi problema, cómo va girando el motor, cómo es teta 1, cómo cambia teta 1 para cada instante del movimiento de teta 1, yo conozco completamente ese ángulo. ¿Listo? Entonces, ese teta 1 yo lo conozco. Entonces, ¿qué desconozco de este sistema de dos ecuaciones? Pues tendré yo que desconocer dos incógnitas, ¿cierto? Para que el número de ecuaciones en el sistema sea igual al número de incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Pues son básicamente la posición de la biela, ¿cierto? Definida completamente con mi ángulo de la biela respecto a la horizontal. Entonces, fíjense que aquí entramos a tener esta incógnita, ¿cierto? Teta 2, nuestro ángulo de la biela con respecto a la horizontal. Y la otra incógnita que yo tengo es la distancia horizontal desde la bisagra, ¿cierto? Hasta mi masa B, que es la que me define el movimiento horizontal de esa masa B, de lo que en un sistema biela, manivela, pistón sería el pistón, ¿cierto? Si yo estoy accionando la manivela. Entonces tengo dos incógnitas en dos ecuaciones, este sistema se puede resolver sin problema, se puede resolver de hecho a mano, y lo que yo voy a encontrar pues es básicamente entonces la respuesta de las posiciones de la manivela, ¿cierto? A lo largo de todo el giro de nuestra manivela, de nuestra biela. Entonces, las posiciones de la biela, cómo está girando la biela, cómo se estará moviendo la biela respecto de todo el giro, fíjense el giro entre 0 y 2pi de nuestra manivela. Esa será la gráfica que yo esperaría obtener para todos los ángulos entre 0 y 2pi que me representan mi ángulo, mi movimiento de la manivela, cómo son las posiciones definidas con el ángulo respecto a la horizontal de mi biela. Y lo mismo esperaré yo obtener entonces cómo es el movimiento, ¿cierto? De eh, de nuestra masa B, ¿cierto? Nuestro movimiento horizontal, RO definido por el componente X del vector ROB, de nuestra masa que se mueve, ¿cierto? Para cada uno de los instantes de giro, ¿cierto? Definidos entre 0 y 2pi, toda la vuelta completa de nuestra manivela. Eso es lo que yo espero obtener. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues llegamos y cogemos cada una de estas ecuaciones, las podemos despejar, por ejemplo, de la segunda ecuación, nuestro ángulo teta 2, ¿cierto? Siendo que todo lo demás es conocido. Y entonces venimos aquí, nosotros despejamos, ¿cierto? Pasamos todos estos al lado derecho. Aquí es un seno, perdón. Aquí me equivoqué, no es un coseno, sino un seno. Un seno. Perfecto, y entonces pasamos este ROBY, pues está al lado derecho, pasamos este ROA seno de teta 1 al lado derecho, y me queda RAB seno de teta 2 al lado izquierdo, ¿cierto? Y todo lo demás al lado derecho. Si yo ese RAB lo paso a dividir al lado derecho, pues me queda toda esta relación de aquí arriba, ¿cierto? Lo único que yo tendría que hacer para despejar este ángulo teta 2, que es mi incógnita, es hacer la operación inversa de este seno, ¿cierto? A cada uno de los lados, y la operación inversa de este seno es el arco seno por el seno, me queda exactamente lo mismo. En cambio, al lado derecho sí tendría que yo poner el arco seno. Perfecto. Y así, entonces yo estoy encontrando inmediatamente mi solución a cómo es mi gráfica, fíjense, está acá, cómo sería mi solución de mi función de teta 2, ¿cierto? De las posiciones angulares de la biela, respecto de todo datos conocidos. Fíjense que yo tengo acá este radio, todos los radios son conocidos, está la altura, este es el radio de la manivela,
¿cierto? La longitud del elemento manivela. Este es mi radio de mi biela, ¿cierto? Y yo conozco todas las posiciones de θ1, así que yo puedo calcular todo el seno de θ1 para cualquier posición entre 0 y 2pi, ¿cierto? Nuestra gráfica del seno no tiene ningún lío. Y a todo este dato conocido, hasta toda operación conocida, yo le puedo calcular el arcoseno y quedo entonces muy bien con una relación que me permite calcular con todos los datos conocidos nuestra incógnita de nuestro sistema, cómo se mueve la biela a lo largo de todo el movimiento. Exactamente lo mismo, fíjense, yo puedo hacer aquí con la ecuación inicial. Entonces, si ya yo resolví nuestra incógnita θ2, entonces yo la puedo reemplazar aquí porque ya está conocida y despejar plenamente cómo es mi movimiento horizontal de la masa. Entonces, aquí yo simplemente tendría que despejar, ¿cierto? Todo el movimiento horizontal de mi masa respecto de cosas del lado derecho que son totalmente conocidas. De nuevo, yo conozco completamente los radios, ¿cierto? El radio de la manivela, el radio de la biela, ¿cierto? Las longitudes, yo ya sé que conozco todo esto acá, todo este arcoseno de todo esto es este θ2, ¿cierto? Todo eso es conocido, plenamente conocido, lo acabo de calcular anteriormente. Y θ1, pues también ya yo sé que, bueno, ya ese ángulo θ2, entonces yo le puedo calcular el coseno, no hay ningún problema, es calcular una operación, el coseno del ángulo, ¿cierto? Cosa conocida. Y el coseno de θ1 yo también lo puedo calcular sin ningún problema. Tengo todas las términos del lado derecho conocidos. ¿Listo? Tengo todo el término del lado derecho de esta ecuación conocido. Entonces, de nuevo, puedo despejar y resolver sin problemas nuestra función, nuestra incógnita, que es la posición horizontal de esa masa. ¿Listo? Entonces, aquí ya hemos identificado todas nuestras ecuaciones que nos describen plenamente el movimiento de nuestro sistema usando nuestra mecánica vectorial, ¿sí? Identificando los componentes de nuestro sistema como vectores y planteando la ecuación vectorial, separando las componentes, identificando los parámetros conocidos y las incógnitas que nos da ese sistema de ecuaciones en cada uno de los componentes.